Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana y darnos, como siempre, ese voto de preferencia para poder llevarles a cabo a ustedes la presentación de temas importantes de país, temas que nos permiten de alguna manera estar actualizados y por supuesto también enterados de lo que está pasando en el quehacer económico, político y social de nuestro país. Así es que desde ya bienvenidos a una edición especial de día miércoles en el cual vamos a retomar temas fundamentales como el que este día queremos presentarles a ustedes. Se trata de ver los alcances que puede tener una reforma al sistema de pensiones, tal y como lo presentó recientemente el ministro de Hacienda, en la cual dijo que van a presentar para esta legislatura que está por concluir su periodo un pliego de reformas que busque tres aspectos elementales: beneficio de los pensionados, beneficiar al Estado y por supuesto también a los actores privados. ¿En qué consiste? ¿Cómo y de alguna manera representa o qué impacto o qué ruta debe de llevar ese tipo de propuestas? Pues esta mañana nos acompañan acá en nuestros estudios conocedores del tema. Quiero darle la más cordial bienvenida a Ricardo Chavarría, especialista en temas de fondos de inversión. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. Gracias, bienvenido. Por invitarme y a los amigos que nos vamos a debatir sobre el tema. Así es, también me acompaña el licenciado Patricio Pineda. Él pertenece a la Mesa por una Pensión Digna. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Patricio. Saludos, Neto, muy amable. Es la tercera vez que estamos por acá. Un placer saludar a la población, que es el principal protagonista de estos cambios. A mis compañeros, la licenciada Naida y Ricardo. Y por ahí que está ahí por ahí Castaneda, del ICEFI. Esperamos que sea un debate muy placentero. Así es, interesante. Experta en temas políticas públicas, Naida Medrano, gracias. Qué gusto también saludarte. Bienvenida, Naida. Gracias, Ernesto. Un gusto regresar a estudios de Canal 21. Aquí igual empezamos hace algunos años debatiendo sobre estos temas. Vamos a hablar de seguridad social, políticas públicas en materia de seguridad social. Vamos a ir desmenuzando. Ricardo, qué gusto, y también a los compañeros acá en el estudio. Cómo no, muchísimas gracias. Saludo también a Ricardo Castaneda, él es economista y pertenece al Instituto Centroamericano de Estudios Financieros y Económicos, ICEFI. Gracias por acompañarnos, Ricardo, bienvenido. Todo buenos días, un gusto saludarte a ti, a los panelistas, toda la población. Bueno, me gustaría de alguna manera, como siempre, invitarlos a que hagamos una breve introducción o análisis así introductorio sobre este tema de las pensiones. ¿Por qué creen ustedes que surge en el contexto de una transición, tal y como lo hemos conocido, de una transición legislativa, y las características que poco se conocen de esa propuesta o que deberá llevar? Quizás voy a comenzar contigo, Patricio, y el resto tienen la palabra. Les invito a no monopolizar el tiempo para que de alguna manera sea prudente, entre un minuto, minuto y medio máximo, para que podamos desarrollar bien esta dinámica. ¿Les parece? Comienzo contigo, Patricio. Sí, es importante mencionar que el ministro de Hacienda, el señor Zelaya, hace una aseveración a un posible cambio en el sistema previsional a partir de tres ejes fundamentales que, a juicio de él, deben de llevar una reforma integral, que son favorecer los intereses de los cotizantes, del Estado y de los actuales administradores, entendiendo de entrada de que él toma en cuenta ahí a las AFP, los administradores de fondos de pensión. Sin embargo, deja en tela de juicio, en duda, si realmente va a ser una renacionalización de la administración de los fondos o se va a buscar otro modelo. Y surgen varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué estudio actuarial es el que respalda esta propuesta o posible propuesta del Ejecutivo a partir del 1 de mayo? ¿Bajo qué parámetros de sostenibilidad y sustentabilidad financiera en el tiempo? ¿Qué tipo de ajustes estructurales, que son los que deben de llevar una reforma integral? Si se va a tocar el modelo, qué tipo de rentabilidad nos va a proporcionar. El tema también de algunos aspectos como si se va a ampliar la base de cobertura, que es algo que no debe postergarse.
entre otras cosas que para el debate son necesarios y además son los que le pueden dar, digamos, como una luz a todos los actores involucrados en el sentido de que además de proponer, se debe de hacer un diálogo o un debate nacional inclusivo y universal, que esto es vital para que el sistema de pensiones sea exitoso en el tiempo. Ok, veamos el resto, ¿qué piensan? Bueno, a mí me gustaría un poquito poner como de antesala qué significa esto, porque normalmente cuando hablamos de pensiones hablamos de manera separada, de manera dividida, que solo vamos a hablar del tema de pensiones de manera específica, pero las pensiones tienen que ver precisamente con la protección social. ¿Qué es la protección social? La protección social son todas esas medidas que deben de tomarse institucionalmente desde quien esté gestionando la cosa pública, en este caso, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, incluso medidas judiciales que puedan acuerpar todo aquello que pone en riesgo socialmente a una persona. ¿Qué significa esto? Poder tener acceso a la educación, a un trabajo digno con un salario, digamos, que permita cubrir las necesidades básicas, humanas y fundamentales, el estar protegidos y protegidas en momentos específicos, por ejemplo, en la pandemia que a nivel mundial tenemos ahora en este momento, a tener también acceso a diferentes programas que en ese momento se creen de manera particular para que las personas que no tienen una condición suficiente para poder sobrevivir de manera digna en un momento puedan llegar a una escalera un poquito más alta para igualar de alguna forma a la sociedad en su conjunto. Eso es la protección social. Las pensiones son parte de esta protección social. Entonces, si vemos a las pensiones como algo aislado, y este es un punto muy importante, claro, hay mucha gente que no se va a sentir aludida porque ni siquiera cotiza en las AFP, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que comprender que las pensiones está vinculado con el derecho al trabajo, está vinculado además con el empleo digno, está vinculado además con otros tantos derechos sociales a los que está obligado el Estado a cubrirlos así en su conjunto. No podemos hablar de pensiones si no hablamos de políticas fiscales, porque ¿de dónde sale el dinero entonces a efecto de poder trabajar el tema de pensiones? Entonces vamos hablando en función de cuál va a ser la reforma o la próxima reforma que vamos a tener en el cuerpo de ley, en este caso en la ley específica que atiende el tema de pensiones. Sin embargo, a mí me gustaría elevar un poquito más la mirada en función de hablar de protección social y en esa protección social generar el diálogo que se necesita entre diferentes políticas sociales que acuerparán seguramente en esa fase de vida, que es cuando ya nos retiramos y cuando hemos trabajado y hemos logrado cotizar bajo una lógica, un enfoque determinado, terminar nuestros días de jubilación con un ingreso digno, pero con otros tantos. Veamos, vamos a ver, los dos Ricardo nos van quedando, ¿no? Bueno, yo quisiera sumarme al enfoque que acaba de hacer mi estimada amiga y lo voy a enfocar de esta forma. Realmente, y lo viví en carne propia, lo que debería de hacer El Salvador, y lo propongo, es una reforma bicentenaria al mercado de capitales similar a la que se hizo en Chile en 2010. Esta reforma era integral y conllevaba muchos aspectos. El primero era una verdadera reforma de pensiones. Además, llevaba otros componentes que tenían que ver con la inversión, el ahorro, la posibilidad de desarrollar otros productos y valores financieros, gobiernos corporativos. Bueno, todo eso que le permitió a Chile casi ser candidato a la OCDE y pasar a ser un país desarrollado. Sí. Pero ¿qué hicieron mal? Hicieron toda la plana de hacer una reforma bicentenaria al mercado de capitales, que es lo que yo propongo que deberíamos de hacer en el año del bicentenario, nosotros, pero olvidaron y solo hicieron medio ajustes a la reforma de pensiones, que terminó de ser Chile un país que todo el mundo lo veía como de primer nivel, y yo lo viví todo lo que hace 2 años todos se dieron cuenta, todo el problema que tuvieron con la parte de educación, se les olvidaron las políticas sociales
y la parte de pensiones solo la iban tirando para adelante. ¿Qué es lo que ha pasado ahorita? Hoy ya todos nos dimos cuenta, no quiso Arena pagar el costo político de hacer la reforma previsional, no quiso el FMLN. Hoy, tal cual, toda la pelota está en el nuevo ejercicio de gobierno, nuevo periodo de gobierno, ¿sí? ¿Tienen el capital político para hacerlo? Sí. Ya la pelota no la pueden seguir tirando. Y en el transcurso de la conversación vamos a ver en qué consiste eso, porque una nueva correlación de fuerza legislativa, sin duda alguna no hay pretexto, porque va a haber un control completo para poder hacer eso, ¿no? A ver, Ricardo, gracias nuevamente por acompañarnos. ¿Cómo se ve este tema desde la perspectiva tuya como economista y especialista en el tema fiscal, que tiene que ver sobre la base también de poder tener la sustentabilidad de un programa de pensión digna para, en este caso, los salvadoreños? Veamos. Mira, sin duda es necesaria reforma, Ernesto. Ha quedado claro, comentarios que se han dicho, pero también con la que en El Salvador tener pensión es un privilegio por parte de las personas. Lastimosamente, a la mayoría de las mujeres, estamos hablando de 55 años, en el caso de los años, pues simplemente tener una pensión, y quienes la van a tener un ingreso bajo que en buena parte de los casos los va a condenar a la pobreza. Entonces, por lo tanto, partamos de esto, que evidentemente la actual pensiones no ha dado la talla. Ahora, el sistema de pensiones, a mi juicio, sí quiere un diálogo integral con estos actores, porque necesariamente dar dos temas. Uno es el mercado laboral. Uno de los grandes que tiene El Salvador es que la mayor parte de las personas, estamos hablando 1 de cada 4 personas, son las que cotizan nada más. 3 de cada 4 no lo están haciendo. Adicionalmente, en El Salvador son salarios muy bajos. Esto no va a ser sostenible de cualquier tipo de reforma. No se aborda el tema del mercado laboral. Pero tú tienes ninguna reforma de pensiones va a ser sostenible, no haces una reforma fiscal. Ahora que ya sabemos los resultados y sabemos que desde el Ejecutivo se va a tener un control sobre la Asamblea Legislativa, ya no hay pretextos para no estas reformas. Ahora, deberían de ser consensuadas con la mayor cantidad de actores posibles, porque aquí se va a poner el futuro del país. Bueno, me parece que hemos logrado identificar en esta primera etapa o fase introductoria del planteamiento que ustedes tienen, es que sin duda alguna el escenario que viene a partir de la nueva configuración en la Asamblea Legislativa, ya no habría ningún pretexto para ponerse de acuerdo. Primero, de una forma muy técnica, como decía, y verlo desde el punto de vista actuarial, ¿no? Que esto no debe de ser también una cuestión meramente política o antojadiza, porque si no vamos a salir del problema que tenemos a meternos a otro problema, como en el caso de Chile que tú ponías. Pero bueno, ustedes son los expertos, les dejo la palabra para debatir estos puntos y contrapuntos que se han expuesto. A ver, ¿qué piensan? Bueno, sí, disculpe. No, precisamente es el tenor de qué tipo de reformas son las que se van a promover a efecto de saber hacia dónde se quiere llevar esto. Porque claro, no basta con tener la mayoría en la Asamblea Legislativa y que vaya en sintonía con el enfoque que impregne el Ejecutivo en sus políticas públicas, sino que realmente hay que comprender y hay que leer esa letra pequeña que vaya alrededor de la reforma. Reformas hemos tenido, por supuesto, es necesaria una reforma, lo que hay que saber es qué tipo de reforma y qué tipo de enfoque requieren precisamente las políticas públicas en materia de protección social. Puede que incluso, como se decía anteriormente, se hable de toda una reforma del sistema de mercados, de incluso el funcionamiento y la lógica económica del país. Sin embargo, si esta no va revestida de un enfoque de derechos, si esta no lleva una lógica de potenciar políticas de protección social, que han sido las grandes
las que más han costado instalar en este país. Si a la par de esto no va también toda una construcción de reformas en cuanto a las políticas fiscales, que son las que de alguna forma interactúan entre sí, para poder irlo a cambiar, entonces los periodos se nos hacen más cortos y incluso la ansiedad de la población va a ir creciendo. ¿Qué tenemos acá como datos, por ejemplo, Patricia? Lo que estamos viendo ahí es el último estudio que el maestro Carmelo Mesa Lagos, en conjunto con Fundabungo, hizo respecto a un análisis del sistema propio de pensiones de El Salvador. Son enfocados en 9 países que han privatizado, ¿verdad?, el sistema. Como bien dice ahí, estamos en el 8º lugar, solo nos supera Perú con el 21% de cobertura y nosotros estamos al 28% más o menos, si no me equivoco, de cobertura previsional, siendo en este caso con una brecha de género bien notable, porque si vemos ahí dice que el 20.8% es en favor de los hombres versus un 14.3% en favor de las mujeres, y esto se nota casi en todo. Por ejemplo, en la base laboral de la población económicamente activa tenemos ese mismo fenómeno. Los mejores salarios en su mayoría son para hombres versus mujeres. El mayor número de personas empleadas es hombres versus mujeres. Y así sucesivamente. También tenemos el hecho de que a nivel de la esperanza de vida post adultez mayor, las mujeres resultan son las que viven más, pero cotizan menos, porque se están jubilando a los 55 años y sobrepasan en expectativa de vida a los hombres. Teniendo una base de cotización más pobre, les resulta una pensión todavía más paupérrima en comparación a la de los hombres. Entonces, lo que hace en este análisis Fundabungo es hacernos un llamado en el que, aparte de lo que mencionaba la licenciada Naida en cuanto a las políticas, el acceso al trabajo y todo lo demás, debemos de mejorar esas brechas de género que están siempre presentes en todas las expresiones a nivel de la economía nacional. También... Ricardo, también tienes la palabra, Ricardo Isefi. También estás en cuadro, sí. En 2 temas que también me parecen fundamentales. Uno, si bien es cierto, ya lo sabemos todo por el resultado electoral, la decisión ejecutiva y legislativa puede venir de una sola vez. Yo creo que el llamado que se ha hecho a que el sector laboral participe es importante, pero también el sector privado. Yo creo que la puerta está abierta inmediatamente a que se ganaron las elecciones por parte del partido del presidente. La ANEP y todas las gremiales han dicho pasemos la página y participemos. Ese es un punto que para mí parece fundamental por una razón. Deben de estar los privados. Claro. O sea, se descarta entonces aquella idea, y perdona, voy a tratar la manera de despejar todas aquellas dudas que hay, digamos, en la voz populi, que debe de ser un sistema que debe de estar en manos del Estado y no deben de haber privados ahí. Es que eso ya lo vamos a decir hablando, pero mira, en cualquier estudio, yo respeto lo que la opinión de los que han externado acerca de cómo debe ser la reforma, pero miren, en cualquier estudio que se ha hecho de reformas de pensiones, la mayoría simpatiza con continuar con el sistema de capitalización y el sistema privado de pensiones, que estaba bien hecho y que aquí lo distorsionaron porque no hay competencia, porque de los bancos no ser accionistas, se les prohibía hacerlo ahora los dueños de las fondos de pensiones, y así te puedo seguir citando cosas. Realmente el retroceso podría ser muy grande. Si el Estado y el Ejecutivo y el Legislativo se dejan ir, pero que se dejen ir con 3 preguntas que me gustaría que también la plantearan. A ver, plantearle al quién va a tomar y asumir el costo político de esta pregunta. Y la edad de jubilación se puede sostener de 55 y 60 años. Son preguntas interesantes. ¿Pueden interrumpirse sin atropellarse los 4? Sí, Ricardo, dime, Ricardo. ¿Y el resto? Yo creo que claro es que este tema es muy complejo. Es decir, esto no tiene una mágica, y por eso la importancia del diálogo. Como muy bien se ha señalado, ya al sistema de hicieron reformas y no necesariamente mejoraron la situación, ¿no? Incluso en algunos estados
yo diría que la empeoraron. A partir de ahí es fundamental que el Ejecutivo paso públicamente de señalar que sí se va a una reforma, que cuanto antes de la propuesta para el debate y el diálogo. Es decir, ¿qué tipo de reformas se quiere? Ahora, lastimosamente, no lo sabemos. Esto fue una de las del proceso electoral, ¿no? Que en el proceso electoral pareciera tocar el pensiones cuando sabíamos que se tenía que hacer. Realmente la ciudadanía no conoció cuáles eran las distintas alternativas y puntos de vista. No, ahora que nos encontramos en este punto, es fundamental que cuanto antes ponga en el debate público cuál es la reforma que quiere impulsar desde el Ejecutivo. Sí, yo solo quiero, digamos, como abonar un poco lo que decía Ricardo, y toca un tema muy importante, la falta de competencia. Los últimos estudios dejan claro de que la monopolización previsional en El Salvador nos ha hecho retroceder mucho en cuanto al reconocimiento del derecho humano a la seguridad social. Entonces, en este sentido, el llamado es que en el centro de este debate deben de estar, sí, los privados, porque es importante. La OIT incluso lo reconoce como un diálogo tripartito, Estado, empleadores y trabajadores. Pero la expresión masiva de la necesidad de una estructura o una reforma estructural integral es precisamente desde la óptica de los trabajadores, porque son los que sostienen más el sistema, en tanto de que los que están fuera superan en número los que cotizan, que están dentro, y ya no se diga aquellos que se fueron de nuestras fronteras, pero que tienen la necesidad de aportar a la protección social en este país. En algo también vamos a coincidir con Ricardo Castaneda, que hemos trabajado mucho el tema de pisos de protección social en este país, y es que se amarra mucho con la necesidad de fortalecer las políticas, pero también es necesario incorporar al sistema de pensiones un quinto elemento que habla la ciencia de la seguridad social, y es la educación y formación en materia previsional y financiera desde las tempranas edades. Porque esto va a provocar que nuestra sociedad la cambiemos de raíz y hagamos de nuestra sociedad una sociedad más impulsada a la creación de riqueza propia, ¿verdad?, al fortalecimiento, a la capacidad de un mercado de valores, un mercado de capitales, que permita que seamos lo suficientemente autónomos y productores de riqueza para que tengamos los fondos necesarios, ¿verdad?, y desarrollar ese capital que se necesita para poder pagar todas las responsabilidades. No sé si voy a distorsionar mucho con mis preguntas, que son bien prácticas. ¿Cómo lograr una pensión digna? Esa es una de las primeras preguntas que el televidente se está haciendo. ¿Cómo lograr pasar de esa pensión, digamos, pobre que se recibe? Uno. Dos, ¿quién debe de administrar esto? Pues, o sea, ¿a quién le compete administrar el sistema de pensiones? Es otra de las grandes preguntas. Y el tercero es, bueno, ¿qué pasa con el tema de empleo? ¿Cómo nutrir? ¿Cómo rellenar? ¿Cómo darle fortaleza al fondo de pensiones con el grado de rentabilidad, que entiendo que esa es también otra de las grandes partes medulares de todo esto? A ver. Aquí sí me gustaría hacer una precisión. Bueno, un par de precisiones para que en este diálogo con la población también podamos como compartir el lenguaje. Y no quedarnos mucho al nivel técnico, ¿no? Exacto. Creo que bajémonos un poco, y perdonen que... Una señora, porque además ya vimos la brecha de género, es decir, una señora que seguramente hay menos porcentaje, como lo vimos en la gráfica, cotizando al tema de las AFP, que tiene su negocio, digamos, su negocio de hacer pasteles en la calle, en medio tan popular, o de vender tortillas, o de vender antojitos, este tipo de, digamos, de trabajo informal, que además es súper común en nuestro país. Esta persona no solo debería de generársele las condiciones para que usted, señora, pueda tener un empleo digno que mensualmente le otorgue un salario, que a propósito el salario mínimo está atrasado ya en su otorgamiento. O sea, ya tenemos más de un año de atraso de incluso la discusión del salario mínimo, que no estamos hablando incluso otro tipo de, digamos, de ejercicios de justicia, más allá que lo que establece la ley, justicia social, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La vecina de la señora que vende antojitos trabaja, por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda, es secretaria en el Ministerio de Hacienda.
y mensualmente a ella le descuentan por el Seguro Social y por la AFP. Resulta que esta persona, esta señora que le están descontando, quien le está administrando ese dinero es un ente privado, es decir, es una institución que no tiene una vinculación concreta, directa, clara, de unas reglas claras de cómo va a hacer el ejercicio de administración de ese fondo. Entonces se van uniendo, ahí es donde se van uniendo ingredientes, porque esto es una gran cocina. Entonces en esta gran cocina vemos gente que no cotiza, gente que además que no cotiza no tiene condiciones mínimas dignas para sobrevivir. Gente que cotiza y aún cotizando no tiene, digamos, la claridad de las reglas para que todos esos intereses, porque así como yo estoy interesada que me suban el salario como trabajadora, también hay otras personas interesadas, los dueños de empresas, entre otras, el sector privado, que hace sus cálculos y también le interesa o no le interesa tener esa discusión. Como decía anteriormente, tenemos más de un año de desfase. Entonces, si tenemos este ejercicio de contención de poder, ¿qué significa? Que tenemos el Ejecutivo, el Legislativo y seguramente el Judicial más adelante en esta lógica de concentración de poder. No va a haber una mínima excusa para no tener esta discusión desde las voces que deben de existir. El ente privado es un actor más. Uno, no es el actor, es un actor más. Y ahí es donde se va a ir viendo el enfoque que van a tener estas políticas. Voy a hacer una pausa, les doy la palabra para que abramos un poquito más esto y logremos ir poco a poco aterrizando en esos valladares donde hay mucha duda de parte de la población de cómo lograr establecer un parámetro, digamos, sustentable en el tiempo para muchos y que puedan tener una pensión que le ayude realmente a solventar sus problemas económicos, porque aquí se habla que la canasta básica hoy en día anda alrededor de los 700, 800 dólares. Y hay pensiones que cuando la persona va ya a someterse a su proceso, no más recibe creo que 300 dólares si es que en algún momento es buena la pensión, no porque hay pensiones todavía más bajas. Esa es una de las grandes también aristas y preguntas que se plantean en este tema. Y lo otro es el elemento político que soslaya, no se puede soslayar desde el punto de vista que es ahí en la Asamblea Legislativa donde se aprueban las cosas. Claro. ¿Sí o no? Ahí nos vamos a enterar. Ahí nos vamos a enterar realmente cuál es la representación de intereses que va a tener esta acumulación. Ahora de poder. en este nuevo escenario. ¿Te parece, Ricardo? Sí, al regreso te contesto la pregunta que hiciste de la rentabilidad. Igualmente, Castaneda, y perdón, te voy a hacer para diferenciar los dos Ricardo cuando me pregunte, ¿verdad? Voy a Castaneda y por supuesto Chavarría, ¿eh? Okay, perfecto. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros, son las 7 de la mañana en punto. Por supuesto, quiero invitarlos también a ustedes a que participen y me acompañen hoy en el análisis de debate político semanal en radio. Radio Fuego también tiene una plataforma para que usted conozca también cosas necesarias sobre discusiones de temas de país. Estarán desde luego Ronald Umaña, estará con nosotros también Julio Valdivieso y por supuesto Juan Maldonado. Él es periodista y conocedor de temas de país, que lo incorporamos ya al staff de personas conocedoras y que entran al debate político semanal. Así que no se lo pierda hoy 7 de la noche a través de 107 Fuego y por supuesto también en Facebook, en vivo, transmitiendo para todo el mundo. Ahí los espero. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. No hay camino ni reto capaz de frenarnos. Econoparts, siempre las mejores marcas. Econoparts presenta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Econoparts, desde luego a conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Nos vamos hasta el sector del oriente de la capital, específicamente en el Boulevard del Ejército. Vea usted la carga vehicular que viene de oriente hacia lo que es la capital, para lo cual pues usted tiene a bien considerar vías alternas si piensa desplazarse por esta zona y evitar contratiempos. No así, desde el sector de la terminal hacia Soyapango, un poco más de libre la circulación, así es que gracias a Econopar
pues usted tiene un camino seguro y para el cual necesita los mejores repuestos. Econopar, nuestras marcas son la mejor garantía. Nuestras marcas son la mejor garantía. Econoparts, siempre las mejores marcas. Presentó. Bueno, esta mañana estamos hablando de un tema muy sensible para la población y además considerado como una bomba de tiempo. Se trata de ver qué vamos a hacer con el tema de las pensiones específicamente para elevar su valor en comparación de los que hoy en día se tienen, que son para muchos algunas muy bajas, por un lado. Y por otro lado también cómo volverlas sustentables en el tiempo. Para ello, los especialistas Ricardo Castaneda de ICEFI nos acompaña desde Guatemala, también Naida Medrano acá, experta en políticas públicas, Ricardo Chavarría, especialista en fondos de inversión, y Patricio Pineda, que pertenece a la organización Mesa por una Pensión Digna. A ver, Ricardo, me había quedado contigo. Y para hacerlo con ejemplos, sí. El que nos está escuchando sabe, bueno, a mí me daban por mi pensión una rentabilidad bajísima del 3%, si acaso. Tuvo que venir un fallo de la Sala de lo Constitucional a decir, miren, si le pagan el 8% afuera, ¿por qué le pagan tan poco al trabajador aquí? Perfecto, hicieron otro parche y entonces dijeron, bueno, vamos a hacer 4 fondos. Fondo solidario, el fondo conservador, el fondo de crecimiento, el fondo moderado. Los otros dos no, esos últimos no han marchado. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque no es correcto que habiendo instrumentos para una mejor rentabilidad, y voy a decirlo así de sencillo, hoy está saliendo una propaganda, una publicidad, perdón, de una caja de crédito de Chalatenango, que está dando el 11.99% de interés anual. Sería tan sencillo como decir, ¿y por qué me dieron el 3 a mí? Si un certificado que yo vaya a poner a una caja de crédito me da eso. 2, me dio una buena noticia en diciembre, la superintendencia bajo la comisión y el arancel, perdón, que se pagaba por la inscripción de cuotas de fondos del exterior de $10,000 a $1,000. ¿Por qué menciono esto? Miren, yo por la empresa en la que laboro, nosotros monitoreamos los fondos de inversión del exterior y les puedo decir y traer ejemplos, rentabilidades del 14, 16, 18, 20. ¿Y el fondo nuestro de cuánto es la rentabilidad que se le paga? 2 puntos y algo, sí, lo máximo. Ahí está un error. Sí, pero exacto. Entonces, ¿cuál era qué pasó aquí? ¿Cuál fue la genialidad? Cuando hacen la ley de fondos de inversión, le ponen el numeral 4 que iba a servir de instrumento para que los fondos de pensiones pudieran invertir en mejores títulos, valores y tal. Para probar eso así estaba el martes. El jueves pasó a plenaria y me cuentan que fue el ministro de Hacienda, que vive en México, el ex, que dijo no, porque iban a seguir sacándole la plata a los trabajadores, al fondo. Punto número 1, si van a hacer una reforma, el tema de la rentabilidad y la diversificación tiene que estar presente, porque si no, los asesores de las AFP, ¿qué pasan haciendo? Si solo los obligan el 80% lo tiene el Estado prácticamente. Eso que dice Ricardo es cierto. El tema del fideicomiso de las obligaciones previsionales fue un acto criminal en contra de los trabajadores desde 2006, que se creó esa ley por el señor Saca, ¿verdad?, para favorecer a cierto grupo, que son los famosos optados, que son más o menos 130,000 personas. Entonces, darles pensiones vitalicias en un sistema que en su naturaleza era finito en el tiempo. Y 2, de 2006 al 2017 que se derogó esa ley, pero se crea la cuenta de garantía solidaria que ya en 2027, según los cálculos actuariales, va a morir. Porque resulta que la reforma del 2017 con el decreto 787 se hizo sin estudio actuarial y lo chistoso es que el estudio actuarial se hace un año después. Y ese estudio actuarial determina de que los flujos que están dentro de la cuenta de garantía solidaria cargada sobre los hombros de los trabajadores, porque ahí se desligó incluso el Estado salvadoreño y nos puso 4 cargas, que son el pago de las pensiones mínimas, el pago de los certificados de traspaso, el pago de los certificados de traspaso complementario y los beneficios de longevidad que aparecen del artículo 131 en adelante
con los famosos beneficios económicos temporales, beneficios económicos permanentes, ¿verdad? Y las pensiones de longevidad para los que estuvieron aportando. Porque dicho sea de paso, don Neto, los pensionados en el sistema actual tienen un impuesto bajo la figura de cotización especial que va del 3 al 10% dependiendo del monto de pensión. Eso es, según a juicio del señor Novelino, para capitalizar el fondo. Pero eso fue una irresponsabilidad de un inicio. Porque usted no me va a dejar mentir, Ricardo, desde hace 40 años el mercado de capitales tuvo que haber estado consolidado en este país para que tuviese la oportunidad de poder invertir y generar rentabilidad. Ahora bien, en el tema de la rentabilidad, para responder un poco a cómo generar una pensión digna, los trabajadores no nos hemos quedado callados, porque ahí está el profesor Carlos Pérez en el comité de riesgo y nosotros en enero del 2019 le llevamos como trabajadores organizados varias propuestas para que las normas de inversión se mejorasen. Y resulta que el Banco Central de Reserva ni siquiera en eso nos ha podido ayudar, porque nosotros propusimos las famosas normas AAA y AA para poder generarle mayor ingreso en cuanto a rendimientos al fondo de pensión, del dinero de los trabajadores. Este planteamiento de reforma hecha por el ministro de Hacienda es una buena noticia para los salvadoreños. No lo sabemos. Perdóneme que quiero ir con lo más práctico. ¿Es una buena noticia? No lo es, Neto, por varias razones. ¿Por qué? Primero, como dijo Ricardo Castaneda, no nos dice qué tipo de reforma integral es. Segundo, todos los políticos en este país han tenido el mismo error. No escuchan a los trabajadores, no escuchan a los sectores que están íntegramente involucrados y mucho menos escuchan a aquellos que tienen la capacidad como para poder asesorarles y guiarlos por el correcto camino. Y voy a poner un ejemplo clarísimo. La Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, que es la organización que su servidor tuvo el privilegio de fundar, ha ingresado una propuesta que no solamente le da a los trabajadores la garantía de una mejor pensión, porque les garantizamos pensiones del 65% como mínimo hacia arriba, con estudio actuarial. Ahí está, lo hizo el profesor José Rodolfo Castillo, el mejor actuario que tenemos en materia de seguridad social en este país. Hasta este momento, solamente nos han recibido y han tenido incluso el descaro algunos políticos que ya no están, bendito sea el creador, de pedirnos el estudio actuarial como para querer saludar con sombrero ajeno. Entonces no nos escuchan. Solo dos cosas tú deberías hacer, Neto, y yo creo que ustedes lo van a compartir. Uno, ayer anunciaron los de la Comisión de Pensiones que ya hasta ahí llegaban y que venga la otra asamblea. Se lavaron las manos. Exacto, a eso quería llegar. Punto número uno. Ya que no sea un secreto qué es lo que va a presentar el gobierno. ¿Por qué? Porque si a la par está haciendo un trato para ver las cuentas fiscales del país con el Fondo Monetario, así es, no vamos a saber si va a hacer una política fiscal expansiva o restrictiva, porque no puede ser que a Costa Rica lo vayan a apretar y a nosotros ¿qué luz tenemos para que no nos vayan a exigir un montón de cosas? Y son 28 billones de la deuda previsional. Así es. Entonces, ¿qué le pediría yo al señor ministro? Enseñen cuál es la propuesta, ya, para que no perdamos más tiempo. Ricardo Castaneda, vamos a ver, ¿qué opinas al respecto? Sí, mira, Ernesto, yo creo que en esto, ¿verdad? Muchas de las personas viendo, porque estoy seguro que la mayor parte de la nación realmente piensa, mira, pero si yo no estoy cotizando y ni siquiera voy a tener, y entonces a mí esto en qué me afecta, ¿verdad? Primero, que la pensión es un derecho, la que el Estado tiene que garantizarle a la población, pero que adicional, tal como está en estos momentos el sistema de pensión, por las reformas que buena parte del financiamiento viene de impuestos que paga toda la, aun cuando nunca va una pensión. Es importante indicarlo porque fíjate que cuando se aprueba el presupuesto del año 2001, por ejemplo, se incrementa la pensión mínima y se deja en 300. El mismo que en ese momento aprobó la Asamblea Legislativa
para financiar ese aumento era a través de endeudamiento. Se iba a utilizar un préstamo para incrementar esa pensión. Sin embargo, desde el Ejecutivo se este préstamo y por lo tanto, aunque ha establecida ya la obligación de aumentar esa prima, no se tiene de financiamiento. Desde el se ha señalado que se van a obtener recursos de otro, pero obtener recursos con la situación fiscal que tiene el recortar a otras carteras, realmente tampoco se ha señalado a que va a recortar, ¿no? Con esto quiero decir que es indispensable que luego estén involucrados todos los actores y también tiene que ser intergeneracional, porque de las medidas quienes la van a terminar pagando es la población. Vamos a ver si mejoramos un poquito. Vamos a pedirle a nuestro equipo técnico si podemos mejorar o coordinar mejor el audio con Ricardo. A ver, Naida, cuéntame, ¿cuál es tu precisión en cuanto a estos elementos que de alguna manera, insisto, tratemos de manera colocarlos para ser un poco más entendibles? Es decir, ¿qué pasa ahora con con esta postura que la comisión que estudiaría el tema de las reformas en la Asamblea Legislativa, no, ya no nos queremos meter en este lío, que lo pase, que sea la otra? Ricardo hablaba de costos políticos. Así es. Porque yo creo que tocar el tema no va a ser muy fácil. No, nunca ha sido fácil porque definitivamente toca intereses en particular. Dos cosas. Uno, a usted, amiga, amigo, que nos está sintonizando esta mañana, comprender básicamente que si usted no está cotizando, algo está mal. Algo se ha decidido en este país que no permite que todas las personas puedan cotizar para llegar a su vejez, ¿verdad? Cuando lleguemos a tercera edad y tengamos derecho a descansar. Y entonces, para empezar, estamos mal con esa premisa. Por otra parte, nada nos refleja más la sociedad desigual que precisamente estos ejemplos, ¿verdad? ¿Por qué una mujer cotiza menos que un hombre en un mismo cargo? ¿Por qué una mujer cotiza en menos cantidad que hombres en situación laboral? ¿Por qué, de todas maneras, gente que no está en el mercado laboral formal no puede más que decir, si yo no trabajo, no como? ¿Por qué señores que tienen 80 años están haciendo milpas allá en sus lugares de origen, en la zona rural? Porque si no lo hacen, igual no tienen alimento que comer. Entonces, al fin y al cabo, esto es un problema de justicia, es un tema de justicia social. Si presenta reforma una persona X, una persona Y, una persona Z, lo que hay que entender es qué tiene esa reforma y sobre qué temas están hablando. La universalidad del derecho a la pensión es similar a la universalidad del derecho al trabajo digno, y para empezar no tenemos un trabajo digno. Entonces este país ha sido desde hace mucho tiempo un país injusto. Se han dado algunos pasos en materia de protección social, que ya decíamos al principio de este programa sobre qué significa la protección social, es decir, que yo pueda mandar a mis hijos y a mis hijas a la escuela, que existan vacunas en el centro de salud, que además yo reciba un fondo específico porque mi condición es mucho peor que la de otras personas, porque no tengo un trabajo digno, estable, entre otras, en lo que eso no se relaciona precisamente con políticas de largo plazo. Entonces cualquiera, cualquiera se puede venir a sentar a hablar sobre los aspectos técnicos de una pensión. Sin embargo, no hay nada más cotidiano y más injusto que partir de esa desigualdad social que existe en El Salvador. Sí, yo quiero también tocar algo y que la población lo sepa, porque es necesario que lo sepamos. A los trabajadores nos deben casi 4.000 millones de dólares solo en concepto de haber tomado nuestro dinero del fondo para pagar otras responsabilidades a través de la figura que mencioné anteriormente, como el fideicomiso de las obligaciones previsionales. ¿Quién nos va a pagar ese dinero en primer lugar? Ese es el costo político. Y usted quiere una pensión digna. Si estamos bajo este esquema de cuentas individuales, la respuesta es sencilla: debe cotizar más, ¿ya? Y debe tener mayor rentabilidad. Pero si hacemos
un sistema más integral, más universal, más inclusivo, debe de inmediatamente incorporarse todos estos sectores históricamente excluidos de la seguridad y la protección social. Y también los trabajadores hemos propuesto, hemos incluso hasta categorizado con estudios sin financiamiento cómo está la realidad de los ingresos del sector mal llamado informal. ¿Y tú estás de acuerdo, sí o no, que se aumente la edad de cotización? Por supuesto. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto, es necesario. Y voy a decir por qué es necesario. Ay, A ver, pero esa es una pregunta. ¿Y tú estás de acuerdo, Naila, en eso? es que hay que hacer el estudio actuarial. No, sí, pero ya hay varios, ese dato, pues. Sí hay varios, entonces hay que decidir con base en eso. Porque Creo para no honor... generarle una expectativa falsa a la gente. Ajá. Si en países más desarrollados la gente se jubila a los 67, es que esto es necesario. o sea, A los ¿usted está de acuerdo? 67, exacto. Sí, es necesario, Ricardo. Estoy completamente de acuerdo. Pero las paramétricas siempre han tenido o han tendido a ser medidas cómodas, aplicaciones cómodas. Antes de aplicar una paramétrica debemos de ver otros aspectos que son inherentes, interdependientes al sistema de pensiones, como por ejemplo garantizar el derecho. Eso es importante. Sí, claro. Es lo primero que hay que hacer. Y por eso decía yo que hemos categorizado en 4 rubros al sector mal llamado informal dependiendo de sus ingresos. Y una buena medida, porque ha sido éxito en otros países, por ejemplo Uruguay, ¿verdad?, que ha aumentado su cobertura, se ha empezado por los trabajadores netamente independientes, o sea, aquellos profesionales que están fuera, tienen capacidad para cotizar, pero también es necesario expresarle a la población que para que esto sea realidad es necesario que el Estado dé subsidiariedad a esto, es decir, incentive la incorporación de estos sectores. ¿Y tú estás de acuerdo? ¿Ustedes, perdón? Y disculpa. También, ahí está Ricardo también Castaneda para preguntarle. Porque... Tú dijiste, ¿quién va a administrar esto? Como no hemos visto el proyecto, pero hay una tentación ahí de nacionalizarlo, hay una tentación, creo que el artículo 44 de la Constitución habla de la obligación del Estado de crear un banco de los trabajadores. 46, artículo 46, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes con qué se sienten más cómodos? ¿Con un sistema privado, pero no oligopólico como el actual, sino que con mayor competencia, o con un banco de los trabajadores que administre todo? A ver, vamos con Ricardo para darle participación. Ricardo Castaneda, ¿qué piensas tú de esa pregunta que hace tu Cayo? Mira, yo creo que las respuestas no son listas como pudiera parecer, ¿no? O sea, en términos generales, por ejemplo, digamos, solo estamos hablando de quién va a administrar las pensiones y simplemente el sector privado, no que va a ser el Estado, pero no vamos a cambiar más, pues la realidad o va a cambiar el tema de pensiones, el tema de cobertura. Yo sí creo que este tema es sumamente complejo. Evidentemente tiene un técnico muy importante, pero sobre todo un político, ¿verdad? O sea, ha llegado el momento de que ya no se puede esta respuesta del Estado salvadoreño, en este caso del gobierno particularmente, ¿para quién va a gobernar? Es una pregunta que va a tener que quedar muy claro en estos momentos. Es dar bien con todos, o sea, y eso hay que tenerlo, ¿verdad? No va a poder con las AFP, no va a poder bien con los cotizantes, no va a poder la población. Alguien tiene que pagar la factura y exacto. Eso es muy importante. La población lo sepa y por eso es tan importante que cuanto antes se propuesta. Bueno, vamos a seguir tirando sobre la mesa preguntas. Voy a hacer una pausa. ¿La va a pagar la población? ¿Sí? Pues eso ya lo sabemos. No Okay. necesariamente. Vamos a seguir tirando carne al asador, como decimos a buen salvadoreño. No tiene que ser así. Vamos a la pausa y regresamos con más de este interesante No debería análisis de ser así. que estamos haciendo en el contexto de esta propuesta que conocimos recientemente, en la que el ministro de Hacienda hacía énfasis de la necesidad de plantear una reforma integral al sistema de pensiones en El Salvador que tenga 3 ejes fundamentales, decía así de manera concreta y de manera tácita. En primer lugar, en primer momento, que beneficie al cotizante, algo que nunca se ha hecho. En segundo momento, al Estado, y un tercer momento, a los actores que están administrando el fondo de pensiones. Bueno, así están las cosas. Nos vamos a la pausa y regresamos con más.
con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. No hay camino ni reto capaz de frenarnos. Econoparts, siempre las mejores marcas. Econoparts presenta. Bueno, gracias a Econoparts, precisamente vámonos de nuevo a conocer cómo está el estado de la circulación de vehículos en la capital. Para un camino seguro, también usted recuerde, necesitas los mejores repuestos. Econoparts, nuestras marcas son la mejor garantía. Ahí está el sector del Boulevard Constitución. Vemos que hay bastante fluidez vehicular. Si usted piensa transitar por la zona, pues toma en consideración estas imágenes. Nuestras marcas son la mejor garantía. Econoparts, siempre las mejores marcas. Presentó. Gracias nuevamente por continuar con nosotros. Me había quedado darte la palabra, Ricardo. Sí, yo creo que... Y tienen la palabra a los cuatro. Sí. Naida ha tocado el tema quizás más de fondo, que ella dice, bueno, el que nos está escuchando, la mayoría no tiene cobertura y otros tienen cobertura. Entonces, ¿cómo hago yo? Bueno, yo quiero, para que me motive a mí, a agarrar, decir, bueno, yo hasta voy a ir a meterme ahí, a hacer ahorro previsional voluntario, porque creo en el sistema, me da buena rentabilidad. Esa es como la gran solución. Y en lo que estábamos en el intermedio... Porque es mi derecho, es para su derecho, empezar. pero dadas las condiciones que están, para nadie les es atractivo, ¿verdad?, irse a meter al sistema. Esa es la pregunta. ¿Por Entonces, hay qué que no es hacer- atractivo? No es atractivo, por las condiciones, por lo que ya sabemos. Ok. Primero, que deba ser prohibido que agarren nuevamente lo de los trabajadores. Ojalá no sea cierto. Por eso hay que ver Sí, de hecho, qué es lo que va a presentar el ministro. Bueno, ¿va? el 40% puede usar en este caso el gobierno, ¿no? Hablando de ese dinero. ¿A eso te sí, referías? Sí, pero tienen el 80%. De acuerdo a la utilizado. ley, el gobierno puede tomar hasta este porcentaje, el 40%, en calidad de préstamo de los ahorros de los trabajadores. La tasa de rentabilidad es del 4% y según debe ir subiendo paulatinamente. no, nominal, Neto. Nominalmente. Real es menos del 2%. Real. Es que eso es lo macabro, digamos, que uno cuando ya se da cuenta es que Bueno, se para y entonces, el pelo, ¿quién uno dejó dice, todo este enredo? Pues, porque obvio, al final... Eso- ¿Ah? esto va, ahí va. comenzaron Esto gobiernos tiene de que, Arena, siguieron no, de y frente. tiene que ver con toda la lógica de la instalación de una doctrina en particular, que es la famosa neoliberal. doctrina neoliberal, y que tiene también a su base un sistema económico que se basa en que yo no tengo nada más que vender que mi fuerza de trabajo. Y hay otro que sí tiene herramientas, y estas herramientas entonces son aprovechadas para utilizar mi fuerza de trabajo por tanto tiempo hasta determinada edad para lograr eventualmente tener una vejez y poderme retirar siquiera. Entonces ahí es donde tenemos que comprender en qué sistema estamos, más si lo trabaja un público o un privado o un banco de Estado, más que esas cosas que nos ponen a pelearnos sin realmente entender cómo funciona Correcto. el sistema. Lo que hay que entender es cómo funciona este sistema. Yo no tengo nada más que vender que mi fuerza de trabajo, punto. Y quien la tiene, utiliza lo que yo puedo vender, que es mi fuerza de trabajo, y punto. Es bien interesante lo que acaba de mencionar usted, Neto, respecto al Al uso del fondo. al uso del fondo Y la rentabilidad. y la mismo. rentabilidad. Nosotros, y justamente dentro del paquete de propuestas que le dejamos al profesor Carlos Pérez en el comité de riesgos, que no le hicieron caso, él representa a los trabajadores, es un profesional muy ilustre en esta materia, estaba de que se hiciese una reforma al reglamento del comité de riesgos con efectos a la ley SAP, de que, ok, tienen ese 40%, pero como condición, señor Zelaya, ministro actual de Hacienda, para enero del 2022 usted tiene que garantizarme la devolución de tantos miles de millones o de tantos cientos de millones de lo que nos debe. Si quiere, este 40%. ¿Y ¿No de le han hecho dónde? caso? ¿Y de dónde? Exacto, es porque los gobiernos, o sea, no estoy atacando, digo por los fanáticos que nos puedan estar viendo, que es este gobierno el culpable. No, ha sido histórico, ¿verdad?, la irresponsabilidad de los políticos. Hoy, hashtag, no hay excusa, ¿verdad?, para que esa cosa se revierta. Entonces, y se le dignifique como tal a los trabajadores. Y el tema de la rentabilidad se debe de superar.
todas las propuestas con estudio actuarial están diciendo de que como mínimo se tiene que garantizar como mínimo un 5%, y para mí eso es menos, o sea, es poquito, porque si el gobierno le da a sus acreedores el 7%, ¿por qué a los trabajadores nos van a dar menos? Incluso yo no entraría todavía a ese debate porque es muy de la lógica de la doctrina neoliberal, es decir, muy individualista, muy de la lógica de una sociedad en donde si yo trabajo puedo cotizar. Doctrina liberal. La lógica, los Estados Unidos, claro, la con sus lógica, fondos mutuos, sí, les va muy pero bien. aquí es El Salvador, es donde deben de aplicarse políticas públicas a la medida de lo que es El Salvador, con los niveles de dependencia que tiene El Salvador, con los niveles de endeudamiento que tiene El Salvador, y buscando avanzar hacia pasos específicos de protección social de la población que ha sido la olvidada toda la vida. Por eso es importante hablar de pensiones desde protección social. Por eso es importante que uno sepa que es su derecho, antes de saber si yo puedo optar por privado, por público, si me conviene, no me conviene, es mi derecho. Ricardo. Mira, bastante de acuerdo con ella, perdón, con Aida, pero quizás nos han hecho creer que el tema de la rentabilidad, que yo creo que lo evitamos mucho, es como demasiado complejo. Voy a dar un ejemplo que ayuda en la parte social y para que vean lo que podría ser la rentabilidad de un fondo de pensiones. Hace poco vino tú tuviste, Neto, a la ministra de Vivienda, y ella mencionó, miren, hay toda una oportunidad de vivienda mínima, por el déficit de vivienda mínima en el país, y creo que son hasta 30 o 35 mil dólares, el fondo puede financiar, porque son de interés social. Mira, si tú, un constructor que nos está escuchando, con terreno y casa, le sale como 19,000 de costo, 19,500, la venden 26, 27, eso genera una rentabilidad entre que se construyen los permisos y la vende. Si lo ponemos a 3 años, a todo el proyecto, 4 años, casi de un 14% anual. Estaríamos con que los fondos, para eso deberían el ahorro de los trabajadores, mira, métanme mi plata ahí, denme esa rentabilidad del 14% y todavía voy a hacer casas de interés social. Eso no lo hicimos aquí, sino que agarraron el dinero para gasto corriente. Sí, correcto. Entonces, ese es el pecado. El agravante. Así es. A ver, Ricardo Castaneda. Sí. Castaneda. Mira, Ernesto, yo creo que en esta discusión no podemos dejar de lado otra confirmación, por cierto, luego de los resultados de las elecciones, y es la negociación con el Fondo Monetario. Exacto. Porque muchos de los que allí se van a discutir precisamente van a estar directamente relacionados con el tema. Por un lado, perdón, no te escuché bien, el tema de el Estado, pensiones. Con el estado de pensiones, ok. Por ejemplo, que la mayor parte de las no está cotizando y que por lo tanto la mayor parte de las personas a la tercera edad no va a tener una pensión. Esto va a ser responsabilidad de cumplirlo, y eso va a depender de la capacidad de esos que tenga para hacer esto que se conoce como el pilar no contributivo. En los últimos años, ¿qué es lo que se ha observado en la práctica? Que fueron pasando los años, cada vez habían personas que desde el Estado se hacía una transferencia para que tuvieran una pensión digna. Por lo tanto, hacerse una reforma fiscal en la que, por ejemplo, se reduzca sustancialmente social, o la inversión social, mejor dicho, se pueda aumentar la regresividad del tributario, lo que observar es un Estado cada vez con menos capacidad de los derechos a la población. Por eso es que yo digo que no podemos tampoco este tipo de cosas, porque yo sí creo que es ahí donde se va a definir de sociedad en el que queremos. Ok, interesante. Voy a hacer una pausa, regreso con más. Gracias a usted por estar participando con nosotros esta mañana, enviándonos sus comentarios, sus preguntas, enriquecen sin duda alguna el análisis que nosotros tenemos. Vamos a la pausa y volvemos.
con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Bueno, reformas en el 2017 se hicieron las últimas, fue en el 2017, ¿verdad? Una de las últimas reformas donde se buscó mejorar la rentabilidad, ¿no? El año pasado también. El año pasado vieron dos parches. El diputado Francis Sabra ha venido abogando muchísimo porque se hagan, digamos, ajustes pertinentes en este tema. Sí, el año pasado están los decretos 736 y fracción. ¿A dónde quiero llegar con esto, Patricio y el resto de la mesa? Es decir, cuando tú dices hashtag no hay excusa, ¿qué significa? Que hoy el tema, en primer lugar, no debe darse más largas. 2, el tema debe ser un debate nacional con un diálogo inclusivo y universal. 3, se debe tocar la estructura del sistema, no de la ley, tampoco solo de la administración del fondo, sino del reconocimiento del derecho humano a la seguridad social. Y eso ya es más amplio, porque tenemos que tocar el tema de la cobertura. Tenemos que consolidar algo que a los salvadoreños históricamente nos ha hecho mucha falta, como es la solidaridad. La estructura está hoy en día del aporte del patrón ahorita tenemos el 15%, está al 7.25 para el caso de los trabajadores y el 7.75 para el caso de los empleadores. Yo solo quería, por lo que mencionó Ricardo antes, que estamos a un paso del arreglo con el Fondo Monetario, etcétera. Eso es importante. Pero más importante, y ahí sigo con la línea suya, miren, la mejor política social es un buen empleo. Y aquí, como hubo un divorcio por todo el tema político, lo que tenemos que motivar, nuestro PIB va a crecer si hay mejores empleos, hay mayor inversión extranjera. ¿Y ese horizonte lo ves cerca o lo ves allá? Yo quisiera verlo cerca, porque si el gobierno no cumple las expectativas que ha planteado, pero no las puede hacer ellos solos porque no tienen el dinero para construir la infraestructura que necesitamos, a hacer a socios públicos privados para hacer. ¿Me quieres decir de que en la relación gobierno-sector privado debe ser prioridad para lograr este crecimiento? Sí, es que el crecimiento no hay duda que lo va a hacer. El sector privado, pero no hay duda, ese es el punto, no hay duda que lo va a hacer. Demasiada, como que el artista de cine nada más el gobierno, la asamblea, no, si es que los que generan y van a poder generar mejores empleos son los privados, y no me refiero a la gran empresa, a ese que pasó hoy el COVID, a todos los dentistas que no pudieron haber sus consultorios, abogados que no podían trabajar, tienen sus asistentes, sus secretarias, sus colaboradores. ¿sí? Ese es el que hay que motivar para que pueda contratar más personas, porque esa es la mejor política social, y así va a aumentar el PIB. Quizás para hablar con las amigas y amigos televidentes, no solo es que la mejor o única política social por excelencia sea el trabajo. O sea, claro, todas y todos tenemos derecho al trabajo con un salario digno. Sin embargo, esto va relacionado con otros tantos temas. Es decir, esa relación empleador-empleado no es única y exclusiva la relación existente en esta sociedad. Hay más tipos de relaciones. Hay relaciones cooperativas, hay relaciones sociales, hay relaciones en las colonias, hay relaciones en un montón de tonos, lugares y espacios que nos abren el umbral más allá a ser una trabajadora y un empleador, ¿verdad? Esto es importante, nadie dice que no, porque en efecto es un derecho y porque además tiene que ver precisamente con cómo funcionan las decisiones que se toman en el país. La empresa es importante. ¿Cómo ha funcionado antes? Ha funcionado que un grupo en particular de empresas se han hecho dueñas de las decisiones del Estado. ¿Será la diferencia ahora? Esa es la pregunta del millón. ¿Cambiarán nada más las redes de empresas? Esa es otra pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo, no sé si va a ser demasiado tajante mi pregunta para todos ustedes, cuánto tiempo más va a durar este sistema? Chile está teniendo problemas serios. Obvio. O sea, Chile, uno de los grandes problemas que le varió toda la efervescencia social de protesta que tenía fue el tema del COVID, porque antes del COVID tenían un problema
que estaban incendiando la... Por protección social. El hermano Por protección social. El hermano de Sebastián Piñera, José Piñera, fue el que hizo el sistema. El sistema. Que nosotros adoptamos. Mal adoptado, pero ellos están haciendo correcciones. Sí. Bueno, están entregando parte, ¿cómo se le llama? ¿Están devolviendo parte de los recursos? Sí, ¿no? sí, de los ahorros. Vaya, pero el caso nuestro... ¿Cuánto nos va, digamos, por cuánto tiempo vamos a sostener este sistema? Actualmente tenemos hasta 2027, porque ahí es donde se rompe la cuenta de garantía solidaria y una vez quiebre la cuenta de garantía solidaria, que quiebra el sistema, así de sencillo, por la modificación del 2017, actualmente. Pero también va a durar lo que los nuevos políticos decidan, porque al final, por la estructura o la organización de nuestro Estado, es en la Asamblea Legislativa donde se va a tomar esta gran decisión. Y es por eso decía Ricardo bien que es una bombita, una pelota que se la han estado pasando. Okay. No, hoy te toca a vos, no tiene que ser así. Tiene que ser una solución inmediata, ¿verdad? Pero insistimos, y aquí creo que vamos a coincidir todos, con diálogo nacional, inclusivo y universal, que no se les olvide. Y también se debe tocar las bases estructurales del sistema. Ahora bien, porque hay 3 demandas, los salvadoreños tienen 3 demandas fundamentales en el tema previsional. O sea, podemos poner una fila de 100 personas al salir de aquí y más de 90 de esas 100 personas nos van a decir que tienen 3 demandas puntuales. Primero, mejores pensiones. Esa es ley. Segundo, que si no van a tener pensión, que les den su dinero, porque no confían en el sistema. Y ya tocamos razones de por qué no confían en el sistema. Y tercero, que se les garantice elementos básicos de protección social. Entonces, esas cuestiones son las que se tienen que tocar porque son las que le dan vida al sistema previsional en este país. Voy a sumar una cosa más. No, este sistema va a durar y esta lógica o doctrina o pensamiento, digamos, en torno a cómo convivimos como sociedad, va a durar no cuando quieran los diputados y diputadas. Ninguna época en la historia se transformó sin la participación directa de la población, sin que la población dijera, a ver, aquí tengo un derecho, ¿verdad? Y, a ver, incluso hablando con el tema de manchar monumentos, hacer pintas, etcétera, ningún derecho se ganó a lo largo de la historia de la humanidad abriendo de forma amplia, democrática y totalmente al diálogo. ¿Por qué? Porque hay intereses y quien tiene recursos va a tener posibilidad de incidir en esos intereses. Es importante participar políticamente en la sociedad y no solo termino, no solo en la sociedad política desde el ejercicio del voto, hay que exigir. Acción política directa. Quisiera que esta parte lo cerraras con esto. ¿Cuánto tiempo? Ya no hay excusa de tiempo, lo mismo que dijo Patricio. Si ya tienen un proyecto listo, porque no puede ser que todo el mundo, tuvimos elecciones presidenciales, supuestamente todos tenían ya un plan para la reforma de pensiones y que han estado haciendo esa comisión durante tanto tiempo. Si hay uno, que lo pasen ya y lo aprueben. Por eso hablaba yo de una reforma bicentenaria del mercado de capitales, porque tienen que acompañarse de otras cosas. Pero ya no... Esto debería estar aprobado antes del 15 de septiembre. ¿Qué tiene que ver el salario mínimo? Si ¿lo podemos elevar? Pregunta alguien acá. Por supuesto. ¿Elevando el salario mínimo se puede mejorar las pensiones? ¿El tema de las pensiones? No necesariamente. Yo pertenezco... Son preguntas que estoy recogiendo. Yo pertenecí por parte de ANEP como 9 años. Fui el vicepresidente del salario mínimo y siempre quedé convencido que tenemos que cambiar la forma de aumentar el salario mínimo. Hay que ser por productividad. Y actualmente, si le quieren dar el tiro de gracia a pequeños y medianos empresarios o a pequeños agricultores, etcétera, si se hace un aumento y no se hace por productividad, es darle el tiro de gracia a esos medianos y pequeños, no al grande, al pequeño y mediano. Vemos una campaña de desinformación sobre el tema del Fondo Monetario Internacional, donde dicen que van a obligar al país a aumentar el IVA, crear nuevos impuestos. ¿Qué tan ciertas son estas afirmaciones o estas, digamos, conclusiones? La población... Voy a una pausa y hablamos un poco en resumen de esto. También, sí, okay, Ricardo, yo sé que tú quieres participar y te voy a trasladar la palabra cuando regresemos. Sé que estar en esa condición de la plataforma digital
pero sí, voy a trasladarte la palabra cuando regrese. 7:47, vamos a la pausa. Gracias a usted por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, vamos a continuar, Ricardo. A ver, querías opinar un poco sobre ese tema de la reunión del Fondo Monetario Internacional y las diferentes dudas que se están, generando alrededor de lo que podría ser un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si viene el IVA, vienen nuevos impuestos. Bueno, toda institución financiera, y especialmente el fondo, siempre pide hacer ajustes pertinentes, ¿no? Y hay varias vías para eso, ¿cierto? Sí, efectivamente, actualmente El Salvador se está negociando un que se llama Acuerdo de Servicio Ampliado, SAF. Trata es que el Fondo Monetario Internacional le cantidad de dinero al Estado salvadoreño a cambio de que el salvadoreño se comprometa a hacer una gran cantidad de reformas. De hecho, este tipo de acuerdos, la característica es que son reformas estructurales. ¿Qué significa esto? Que de las reformas en el fiscal, es decir, impuestos, público, deuda, también reformas más amplias en el ámbito. Pueden incluir reformas en el mercado, reformas en el tema de productos, etcétera, pero incluso también institucionales. En este tipo de esquema, El Salvador tendrá entre 2,5 y 10 años para pagar, porque se requiere un periodo amplio para si están haciendo o no las reformas que el Estado se comprometió. Ahora, de ajuste puede ser. Nuevamente volvemos a la pregunta que va a depender mucho de la propuesta que tenga el gobierno y de la capacitación que se tenga. Lastimosamente, en este momento el país no cuenta con un plan de gobierno, tampoco un plan, y de hecho el año pasado no se publicó un documento que se llama Marco Fiscal de Plazo, que permite dar o conocer las líneas que va a adoptar. Por supuesto, si nosotros observamos experiencias de otros países, las reformas del periodo internacional en el ámbito fiscal y en aumentos a los impuestos, particularmente a los impuestos, es decir, que termina pagándolo toda la población, y también incluir recorte de gasto público. Esto no necesariamente va a ser así. La clave va a ser de que el gobierno lo que quiere impulsar, porque si tú no llegas con a una negociación, ahí sí tendrás que aceptar lo que la otra parte te... Ok, Neto, interesante, nos queda claro, sí. Neto, abonando a lo que decía Ricardo Castaneda, a mí hay un elemento que me preocupa mucho y tenemos que ser bien honestos con la población. Todo el mundo sabe que negociar con el Fondo Monetario Internacional requiere condiciones y nada es gratis en este mundo, ¿sí? Y peor viniendo del Fondo Monetario Internacional. Entonces, una de las preocupaciones que yo tengo, y desde ya lo advierto a la población, que debemos de estar muy atentos y atentas a eso, es que la reforma integral que nos decía el ministro sea la excusa para poder elevar esos impuestos. Porque si me vienen a decir a mí, vamos a ampliar la base de cobertura, pero necesitamos tanto, entonces hay que elevar el IVA, por ejemplo, ¿verdad? O hay que establecer XY impuesto para que podamos financiar eso. Cuando, ya dije yo, que solamente en concepto de intereses por el uso del fideicomiso de las obligaciones previsionales nos deben casi 4,000 millones a los trabajadores. Por eso estoy diciendo que algunas medidas de ajuste o paramétricas siempre tienden a ser muy cómodas. Entonces, esto es necesario decirlo sinceramente a la población, porque si a mí viene un político y me dice, estamos negociando bajo condiciones muy favorables para nosotros con respecto al Fondo Monetario Internacional, discúlpeme, pero nos pueden estar jalando el pelo para los que tienen o viéndonos la cara para los que no tenemos pelo largo. Interesante conclusión. Vamos a ver, corriendo un poco el tiempo, ¿sí? Mira, solo me acuerdo cuando aquel presidente dijo, read my lips, que no más impuestos, man.
aquí ya nos dijeron, no vamos a aumentar nada de impuestos. Pero todos los expresidentes del Banco Central que han sido gobernadores en el Fondo Monetario han repetido, si ya nos dijeron que quieren, impuesto al patrimonio, que aumenten el IVA, que bajen el gasto público, que le quiten grasa al Estado. Todo eso ya sigue fórmula. Y ayer escuchaba a Roberto Artavia, mírense a nosotros en Costa Rica ahorita, les van a elevar el impuesto sobre la renta. Van a quitar varios beneficios que se tenía, le van a incrementar a las casas de cierto valor. En fin, si a Costa Rica le están poniendo esas condiciones, ¿y nosotros qué? Pues. Ok. Ajá. ¿Qué mensaje, voy a correr en el tiempo, qué mensaje de reflexión puede dejarle este programa a la población que nos ha estado viendo? Okay. ¿Qué reflexión Dos podemos cosas. dejar? Uno, la pensión es un derecho y no está desligado a otros tantos derechos sociales. Uno. Dos, la responsabilidad la tiene la institucionalidad pública. Y tres, crisis es oportunidad. Hay una pandemia a nivel mundial que nos está haciendo observarnos cómo funcionamos. Es importante y es un buen momento para hacer las modificaciones de estructura que se necesitan. Ok, hay una pregunta. ¿Por qué se puede crear un banco de pensiones fondeado por nuestros propios ahorros y cuya rentabilidad se degenera a partir de los préstamos que serían la garantía de nuestra propia cuenta? Y eso sí, leen la Constitución, por eso lo mencionaba. Tú lo trajiste. ¿Y por qué no se hizo eso, Ricardo? Perdóname, ¿por qué no se hizo eso y por qué no se hace eso? Solo por la pregunta. Sí se puede y ahí te da hasta las condiciones porque es importante para la protección de todos los trabajadores un banco de esa naturaleza. O sea que sí que se puede. Yo solo quiero terminar con lo ¿cuál es la conclusión de esto? Sí. Me gusta la conclusión. ¿Qué reflexión concluyente la le podemos reflexión dejar a para la mí es la de Patricio. No más excusas, el presidente y su partido ya ganaron, masacraron. Entonces ahora a la clase política vieja. No más excusas, ellos tienen la responsabilidad en este momento de que este tema ya no siga corriendo y corriendo, porque hay demasiados problemas que resolver en el país y cosas a las cuales dedicarle este tiempo y genera una gran inestabilidad para todas las señoras y señores que nos están viendo y que quieren saber cuándo van a ir a su casa a cuidar a sus nietos. Pues. Ricardo Castaneda, ¿qué reflexión debe dejarle a la población este programa? Bueno, Rey, ha señalado Naida, estamos hablando de un tema sumamente complejo, un problema complejo que mismo será muy difícil que resuelva y que por lo tanto la respuesta a través del diálogo con los distintos sectores y que efectivamente es el momento de responder esa pregunta que para mí se ha evadido hasta ahora y quién se va a gobernar, y creo que estamos muy pronto a saber mayor exactitud. Correcto. Okay. Neto, solo concluyo con dos cosas. Primero, si es posible un banco previsional, pero antes hay que hacer otros ajustes en el sistema y modelo económico, como por ejemplo la gran empresa en este país debe ser pública. Y cuando yo digo pública no estoy hablando de expropiación, sino que cotice en la bolsa de valores, para que cada salvadoreño pueda comprar acciones y ser dueño de esa empresa. Dos, la reflexión y la conclusión que nos deja este problema es la siguiente. Primero, ya no hay más excusas, hashtag no hay excusas, porque debemos de tocar ya este tema, tocar lo estructural, ver el diálogo inclusivo y universal y sobre todo que toda la propuesta que lleve cualquier sector, la mesa ya hizo su trabajo, es la mejor propuesta considerada hasta este momento, que está dentro de la Asamblea, solo se necesitan los 56 votos que ya están garantizados, en teoría, ¿verdad? Para que avancemos en este tema. Por lo tanto, a partir de este día, los salvadoreños y las salvadoreñas debemos de tener en cuenta algo bien fundamental. No hay más tiempo y debemos de garantizar el derecho a la seguridad social en este país para que tengamos un mejor sistema de pensiones. Saludos y bendiciones a todos. Ok, les agradezco el que me hayan permitido llevar a cabo este análisis, ¿verdad? Este tipo de valoraciones en torno a este tema, como lo presenté, muy sensible para la población y que representa, a juicio de conocedores, como una bomba de tiempo que ahí está, ¿verdad? Sobre todo por aquellas inconsistencias que tiene el actual sistema y que ha quedado visto a lo largo del tiempo desde su creación, desde 1996, que se cambió todo el sistema. Y pues ahora la gran pregunta es
qué es lo que viene, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo va a ser sostenible esto? Ese modelo de país que fue Chile, al cual asumió el modelo que se tiene hoy en ese sistema, pues ha hecho cambios que realmente lo han llevado a hacer obligadamente. De lo contrario, iban a darle fuego a Chile, ¿no? Y ojalá que no sea el caso nuestro. Ojalá. Ojalá. Ricardo Castaneda, gracias por habernos acompañado. Como siempre, son muy atinados tus planteamientos. Ricardo Chavarría también. Naida, gracias por habernos acompañado. Patricio también, gracias. Por mi parte, los espero hoy a las 7 de la noche en el debate político semanal en Radio Fuego. No se lo pierda. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.